¿verdad? El Señor me ministró muy grandemente el martes, ¿verdad? En el estudio. Y ese versículo de Filipenses 1:21 conocemos, ¿verdad? Y lo repetimos, lo decimos, pero es, como decía mi hija, muy profundo, ¿verdad? Ese versículo es muy profundo de decir esa palabra, ¿verdad? Vamos a ir a Filipenses, donde el apóstol Pablo, ¿verdad?, pudo declarar esta palabra. Pero Pablo pudo declarar esta palabra porque la palabra que es Jesús se hizo vida en él. ¿Amén? Y él dejó que el Señor fuera en su vida. Amén. Y vamos a comenzar desde el versículo 19. Amén. Filipenses 1:19. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, aleluya. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y en esa parte del verso 19, porque sé, y eso da una seguridad. Él sabía, aleluya, tenía esa seguridad en Cristo, conocía la palabra, que no le importaba padecer en su cuerpo o vivir, ¿verdad? Morir por Cristo o vivir por Él. Para Pablo era un caminar. Pero ¿por qué Pablo, verdad, tenía ese conocimiento de la palabra? Y era como, ¿verdad?, explicaba el hermano el martes, solamente con 20 minutos de leer la palabra diario, ¿verdad?, somos enriquecidos y podemos leer la palabra, hermano. El apóstol Pablo entró en la profundidad de la palabra. Y vamos a mirar que desde el principio Dios quería que el hombre viviera por Él. Y por Pablo conocer la palabra y lo que Dios declaró en Génesis, pudo, ¿verdad?, declarar esta palabra, que para él, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo lo pudo declarar. Y cada uno de nosotros podemos pensar y hacernos esa pregunta en nuestro ser. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cada uno, ¿verdad?, meditar en esa pregunta. Vamos a ir a Génesis, capítulo 1. Capítulo 2. Génesis, capítulo 2, verso 7. Dice la palabra: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aleluya. Sopló aliento de vida, sopló lo de Dios en la vida de Adán, ¿verdad? Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre
que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pablo conocía esta palabra. Y dice la palabra, ¿verdad?, que Dios creó todos los árboles y creó el árbol de la vida, ¿verdad? Puso el árbol de la vida, dice aquí la palabra. También el árbol de la vida estaba ahí. Y ese árbol de la vida era Cristo. Y él entendió y él comprendió, ¿verdad?, que no podía comer, que su vida no podía continuar comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino del árbol de la vida. Para poder declarar esta palabra, Pablo entendió este mensaje de parte del Señor, que le declaró a Adán, ¿verdad? Entonces, en el verso 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Hubo una declaración de parte de Dios. Cuando comemos de otro árbol que no es el árbol de vida, hay muerte. ¿Y qué significa morir? Hubo una separación de Dios, hermano. No es morir literalmente, es separación de Dios. Y Dios no quiere que nosotros estemos separados de Él. Él quiere que nosotros podamos declarar, así como Pablo declaró, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero estoy yo comiendo del árbol de vida. Estoy comiendo, como compartía el hermano el domingo, de ese pan de vida que es Jesús, que estoy comiendo. Debo comer, hermano. Los tiempos son fuertes y arrecian. Y el enemigo siempre está ahí, presto para venir a engañar, como lo hizo ahí en el huerto de Edén, lo hace ahora patentemente. Él está ahí acechando, mirando en qué área de mi vida yo soy débil y voy a comer de ese árbol que Él me ofrece. Dice el capítulo 3 de ahí de Génesis: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí, si miramos, ha formulado una mentira. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. De todo árbol del huerto. Generalizó todo aquello que Dios había declarado que podía comer solamente de uno, no podía comer. Engaño, mentira, hermano. ¿Cuánto engaño, cuánta mentira nos asedian diariamente en nuestra vida? Esa es la serpiente que viene a ofrecer, esa es mentira en nuestra vida. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí vino la oferta, que sería como Dios, ¿verdad?
en nuestra vida. ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué vida estoy presentando en mi andar, en mi vivir, en mi casa, en mi trabajo, donde quiera que yo estoy, en la escuela, en la universidad? ¿Qué vida estoy presentando? Estoy presentando que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O estoy presentando lo que el enemigo me ofrece. Porque era bueno el árbol, ¿verdad? Dice aquí que era bueno, que era delicioso a los ojos, ¿verdad? Es delicioso a los ojos, es atractivo. El pecado es atractivo, hermano. Es espiritual. La mentira es espiritual. Todo el pecado es espiritual también, como lo de Dios. Pero lo excelente, lo verdadero, es el árbol de vida. Y de Él es que nos debemos saciar, de obedecer la voz del Señor, para poder declarar aquí en la tierra que para mí el vivir es Cristo. Pablo conocía esta palabra y sabía todos los ofrecimientos que el enemigo le estaba haciendo. Bendito sea el Señor. También vamos a mirar ahí mismo en el capítulo 37 de Génesis. Cómo, ¿verdad? José fue vendido por sus hermanos. Cómo José no se dejó influenciar de aquella situación que fue presentada. Nos dejamos influenciar por situaciones en nuestras vidas que se nos presentan, o estamos caminando bajo la guianza en el vivir de Cristo en mi vida. Porque si miramos la vida de José, aquello que él vivió no fue fácil. Génesis 37, verso 7, dice la palabra: he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba. Voy a leer el verso 5. Dice: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Le aborrecían, pero vino a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaban alrededor y se inclinaban al mío. Bendito sea el Señor. Se inclinaban al manojo de él. Y le respondieron sus hermanos, imagínense cómo estaban ellos, gritados, estaban poseídos por el enemigo: reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros. ¿Verdad? Con orgullo, con arrogancia. ¿Eres tú el que va a señorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. En vez de buscar la dirección de Dios, en vez de actuar como siervos de Dios, actuaron bajo la influencia del enemigo, de odiarle más, de aborrecer a su hermano, de actuar no de acuerdo a la enseñanza de su padre. Porque estoy segura que su padre le enseñaba la palabra y sabían todo lo que había acontecido, ¿verdad? El diluvio, la torre de Babel, todo aquello. Ellos conocían todo eso, pero no, se dejaron llevar del árbol de la ciencia del bien y del mal, del enemigo, de la serpiente que está ahí
ofreciendo a nosotros a no vivir de acuerdo a Cristo, sino de acuerdo al enemigo. Bendito sea el Señor. En el verso 19 dice la palabra: y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. No quise leerlo todo, si usted quiere lo lee en la casa, porque hay mucho contenido, ¿verdad? Y le dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémonos y echémosles en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Querían matarle, hermano. Querían destruir la vida de su hermano. Esto es algo, ¿verdad?, físico, pero hay actitudes en nuestras vidas que a veces queremos matar a nuestros hermanos. Dios nos declara en su palabra que debemos amarnos los unos a los otros. Amén. Debemos amarnos los unos a los otros. Eso es vivir en Cristo. Estos hermanos querían matarle. Cuando Rubén oyó esto, gloria a Dios por Rubén, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramáis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Eso era el propósito de Rubén, devolverlo a su padre. Aunque sabemos que Dios tenía un propósito, pero Dios podía usar otras cosas, pero Dios conoce nuestro corazón, hermano. Por eso nosotros debemos estudiar la palabra, escudriñar la palabra. Pablo estudiaba la palabra, conocía la palabra, y aún no se dejaba llevar de su conocimiento. Si leemos sus cartas, nos damos cuenta que él mismo lo declara, que estudió a los pies de Gamaliel, que era una escuela en ese tiempo, ¿verdad?, de la más prestigiosa, ¿verdad?, que en aquellos tiempos estudiaban la palabra de Dios. Pero él dice la palabra que todo lo tenía por basura por ganar a Cristo. Tengámoslo todo por basura por ganar a Cristo. Actuemos como siervos de Cristo. Bendito sea el Señor. No sé si están entendiendo, ¿verdad?, esta parte aquí, pero Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir para Él. En Éxodo, aquí vamos a mirar a Moisés, Éxodo 3. Y si miramos, ¿verdad?, la historia de José, ¿verdad?, fue vendido después. José fue encarcelado, fue como un esclavo, pero en ningún momento falló al Señor. Permaneció viviendo la vida de Dios, la vida de Cristo. Permaneció. Aleluya. Éxodo 3, capítulo 3, verso 1, el llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Aleluya. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Aleluya. Permanecía, ¿verdad?, aquella mata de zarza, ¿verdad?, permanecía en llama y no se consumía. Aleluya. Nuestro Dios es soberano.
Nuestro Dios permanece, hermano. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Nos ha llamado por nombre. Amén. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Aleluya. El lugar que estamos, el que está en nosotros es santo, hermano. Caminemos en santidad. El que nos ha llamado es santo y él anhela que nosotros vivamos para él. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia desde la palabra de Dios. Y este es un tiempo, hermano, donde nosotros tenemos que entregarnos más al Señor, porque estamos caminando muy en nosotros, hermano, muy en esa naturaleza que le ofreció el enemigo a Adán y a Eva. Nosotros debemos caminar en Cristo. Como Cristo caminó, debemos caminar. No como yo quiera, sino como Él quiere, hermano. Moisés entendió esto. Aunque sabemos que Él puso excusa y eso, pero nada de eso detuvo la obra de Dios, el llamamiento de Dios. Moisés fue llamado y él entendió ese llamado. Fue a Egipto, vio todos los prodigios, vio el pueblo como se quejaba, pero Moisés permaneció firme porque sabía en quién había creído. Aleluya. ¿Quién era que lo había llamado? El pueblo de Israel conocía en la letra a Dios, pero no lo conocía en la profundidad que Dios quería que le conociera. Moisés subía al monte y el pueblo decía: no, ve tú, habla tú con Dios y dinos tú lo que Dios te diga y nosotros vamos a hacerlo. No, hermano, cada uno de nosotros fuimos llamados para vivir en Cristo, para vivir para Él, no para nosotros, para vivir en Cristo, hermano. Bendito sea el Señor. Y Moisés pudo declarar en Deuteronomio 8, vamos a mirar lo que declaró Moisés aquí. Aleluya. Deuteronomio 8, verso 2. Dice la palabra: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Amén. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, para el Señor saber lo que hay en nuestros corazones, si habéis de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vive el hombre, aleluya, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bendito sea el Señor. Este versículo se lo citó el Señor Jesucristo a Satanás cuando le ofreció que convirtiera la piedra en pan, ¿verdad? Y él le dijo: no solo de pan vivirá el
que sale de la boca de Dios, hermano. Y a veces estamos tan angustiados, tan afanados en esta tierra. Y Dios nos dice que la verdadera comida es Él mismo. Es lo que declara esta palabra. Todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Eso es lo que nos da vida verdadera. No es lo natural. Es el mismo, Cristo mismo. Y esta palabra la entendió el apóstol Pablo. Sabía, no importaba todas las aflicciones que él pasó, los azotes, los naufragios, preso, apedreado, casi muerto. Y Dios estaba probando su corazón. Dios está probando tu corazón y el mío. Dios permite las aflicciones, pero yo estoy viviendo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendito sea el Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Dice la palabra, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Andando en sus caminos y temiendo al Señor. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y monte. Aleluya. Es algo fructífero lo que el Señor nos da. Aquí lo habla literalmente, pero lo está diciendo espiritualmente. Lo que Dios nos ofrece va más allá de lo que nosotros conocemos, porque el Señor es una fuente inagotable de vida. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y monte, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Aleluya. Dios nos ha dado lo mejor a su Hijo Jesucristo. Dios le dio a Israel la tierra prometida, ¿verdad? Literal, Israel. Aleluya. Pero Dios nos ha dado lo más valioso. Él mismo vino como hijo. Aleluya. Como hijo de hombre. Para que nosotros podamos entender que para nosotros sea el vivir Cristo y no nosotros mismos. Eso es profundo, hermano. Le pido al Señor que nos ayude a entender esta palabra. Jesús, ¿verdad?, lo declaró, esta palabra en Lucas 4:4. No lo vamos a buscar, pero sí vamos a ir a Juan 6. El Evangelio de Juan. Aleluya. Capítulo 6, verso 51. El mismo Cristo hablando, aleluya. Ellos, ¿verdad?, comieron el maná, pero el Señor le dice aquí: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Aleluya. El pan vivo que descendió del cielo, hermano, se llama Jesucristo. Si alguno comiere de este pan,
vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aleluya. Se entregó por entero por nosotros. En pecado, ¿verdad? El pecado fue sobre él. Eso fue doloroso para nuestro Dios, pero fue para darnos vida. Para darnos vida eterna, hermano, en él mismo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos comer su carne? No entendían. Jesús le dijo: de cierto os digo, si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En ese día postrero Dios nos va a resucitar, pero desde ya Dios nos está resucitando cuando comemos de él, hermano. Cuando Cristo crece y nosotros menguamos, como Juan el Bautista declaró: conviene que él crezca y que yo mengue. Nos conviene, hermano. Bendito sea el Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Dice la palabra, el 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No es lo literal. No es cuando celebramos la Santa Cena, ¿verdad? Que hacemos en memoria el pan y el vino. Hacemos memoria de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hacer esto en memoria de mí. Es comerlo de Él. ¿Y qué es comerlo de Él? Es que Él se enseñoree en mi vida y yo baje. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, declaró el apóstol Pablo. Entonces, si Él es verdadera comida, yo tengo que comer de Él, alimentarme con la palabra, escudriñar la palabra. No puedo seguir igual. Señor, mira, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando vuelta en lo mismo. Ayúdanos, Señor. Orar, hermano. Buscar el rostro del Señor y clamar a Él. Y Él se va a revelar a nuestras vidas. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en Él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, Él también vivirá por mí. Aquí da la respuesta, ¿verdad? Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Jesús vivía por el Padre. Asimismo, el que come del Señor, Él también vivirá por mí. Vivimos por Él. No puedo vivir por solo, tengo que vivir por Él. Porque de mí nada bueno sale, solo de Cristo sale lo bueno. Solo Él nos llena todo. Aleluya. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Aleluya. Está haciendo la diferencia lo que es la comida literal y la comida espiritual, que es el mismo. Bendito sea tu nombre. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 17, cuando Pablo estaba en Atenas. Capítulo 17, versículo 23.
Dice la palabra: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Esa era la inscripción que había, ¿verdad?, en aquel altar: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Está declarando, ¿verdad?, a ese lugar de Atenas, a los atenienses, el Dios que hizo el mundo. Él está declarando, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aleluya. Ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le has prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen al Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aleluya. Porque en Él vivimos, dice el apóstol Pablo aquí en esta palabra, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿verdad?, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que haya arrepentimiento en la iglesia humana, para que Cristo reine en nuestras vidas. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez, ¿verdad?, con burla. Ya te vamos a ir. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Pablo testificó aquí en Atenas que el Señor vivía en él, que él andaba, él se movía por el Señor. Somos de él. En esta noche Dios nos está hablando. Somos del Señor. ¿Estamos viviendo por Él o por quién estamos viviendo? Romanos capítulo 14. Aleluya. Romanos 14, verso 7. Dice la palabra. El mismo apóstol Pablo declara: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Que nosotros podamos declarar esta palabra. Si estamos viviendo, vivamos para el Señor. Si morimos, para el Señor. Si partimos de esta tierra, seamos para Dios. Aleluya. Segunda de Corintios,
Por último, capítulo 5, verso 14, dice la palabra. El apóstol Pablo declara aquí también, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. ¿Verdad? Está hablando de Cristo. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no podemos vivir para sí, sino para el Señor. Esta pregunta está para cada uno de nosotros, la que dije al principio. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, ¿verdad? Pablo no lo conoció según la carne, es lo que él está diciendo. Pero ya el Señor ha sido glorificado, aleluya. Entonces nosotros no podemos vivir para nosotros mismos, sino para el Señor. Verdaderamente vivir para Cristo, aleluya. De modo que si alguno está en Cristo, si estamos en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. El Señor nos ha dado su vida, hermano. Y leímos, ¿verdad? Este lugar, Dios no está. Si nosotros no estamos aquí, Dios no está aquí, porque Él habita en nosotros. Porque Dios habita en su creación, aleluya. Dios se propuso, aleluya, enviar a su Hijo Jesucristo y vino a morir por nosotros, para que nosotros vivamos por Él, para que nos movamos por Él. Por eso siempre tenemos que pedirle a Dios que nos dirija. Cualquier cosa que vayamos a hacer, no podemos hacerla en nuestras emociones. Tenemos que hacerla bajo la guianza del Espíritu Santo, bajo la guianza de nuestro Señor Jesús, no bajo nuestra propia guianza, sino bajo la guianza de Dios. Entonces, ese versículo, ¿verdad? Filipenses 1:21, que quede ahí y meditemos y nos preguntemos: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿O estoy andando como andaban aquellos que supuestamente eran su pueblo, pero por sus acciones negaban a Dios? Dios, hermano, nos ama mucho. Y el Señor ha traído esta palabra porque quiere cambio en esta congregación, en el nombre de Jesús. Él quiere cambio en nuestras vidas, y solamente a través de la guianza de su Espíritu, andando en la nueva creación, va a haber cambio. Amén. Gracias.